Queremos resolver la ecuación dada en el intervalo de 0 a 2pi. Tenemos 2 coseno 2x es igual a 2 seno cuadrado x más 1. Realizaremos una sustitución para coseno 2x. Observe cómo tenemos 3 identidades para elegir para coseno 2 teta, pero como el lado derecho de nuestra ecuación contiene seno cuadrado x, usemos esta identidad aquí, donde coseno 2 teta es igual a 1 menos 2 seno cuadrado teta. De esa manera, la ecuación solo contendrá seno cuadrado. Entonces, si realizamos la sustitución, tendríamos 2 veces 1 menos 2 seno cuadrado x. Es igual a 2 seno cuadrado x más 1. Y ahora, borraremos los paréntesis que nos darían 2 menos 4 seno cuadrado x. Es igual a 2 seno cuadrado x más 1. Observe cómo la ecuación solo contiene cuadrados sinusoidales, así que obtengamos los términos sinusoidales en el mismo lado de la ecuación. Avancemos y agreguemos 4 seno cuadrado x a ambos lados. También movamos las constantes hacia la izquierda, así que restaremos una al mismo tiempo en ambos lados. Así que ahora, si simplificamos, observe cómo esto sería 0 y esto sería 0, dándonos 1 es igual a 6 seno cuadrado x. 6 sine squared x. Y ahora, aislaremos el seno cuadrado x dividiendo ambos lados entre 6. Lo que nos daría 6 es igual a seno cuadrado x. Y ahora, para resolver el seno x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Observe cómo tendríamos más o menos la raíz cuadrada de 6 a la izquierda. Entonces, simplificando aquí, tendríamos más o menos 1 dividido por la raíz cuadrada de 6 es igual a seno x, Sin x. lo que significa que queremos encontrar todos los ángulos en este intervalo donde el valor de la función seno sería negativo 1 dividido por la raíz cuadrada de 6 o cuando el valor de la función seno es igual a 1 positivo dividido por la raíz cuadrada de 6. Encontremos estos ángulos en la siguiente diapositiva. Bueno, si seno x es igual a 1 o negativo dividido por la raíz cuadrada de 6, si tomamos el seno inverso y el arcoseno de ambos lados de la ecuación, esto nos daría x igual al seno inverso o arcoseno negativo dividido por la raíz cuadrada de 6. Y si resolvemos esta ecuación para x, tendríamos x igual a seno inverso o arcoseno de 1 positivo dividido por la raíz cuadrada de 6. Y como no encontraremos estos valores de función senoidal en el círculo unitario, tendremos que usar la calculadora para obtener aproximaciones decimales. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo, notaremos cómo se resalta radian. Regrese a la pantalla de inicio. Comenzaremos presionando el segundo seno, para el seno inverso, y luego el negativo dividido por la raíz cuadrada 6. Flecha derecha, paréntesis y enter. Entonces esto nos dice que cuando x es aproximadamente menos 0.4205 radianes, el valor de la función seno sería negativo dividido por la raíz cuadrada de 6, a pesar de que este ángulo está fuera del intervalo en el que estamos tratando de resolver la ecuación, todavía podemos usar esto para encontrar soluciones. Así que sigamos adelante y anotémoslo. Sabemos que x podría ser aproximadamente menos 0.4205 radianes. Avancemos y esbocernos que esta es la posición estándar. Entonces este sería el lado inicial. Y el lado terminal puede estar en algún lugar aquí, y el ángulo de rotación estaría en esta dirección, pero la parte importante a reconocer aquí es que el ángulo de referencia para este ángulo sería 0.4205, lo que significa una de nuestras soluciones. Llamaremos x sub 1, durante el intervalo de 0 a 2pi. Observe que este intervalo incluye 0, y no incluye 2pi, sería este ángulo aquí. Entonces, para encontrar esta primera solución, tomaríamos 2pi radianes y restaríamos el ángulo de referencia de 0.4205 radianes. Entonces, tendríamos 2pi menos 0.4205. Volvamos a la calculadora. Entonces, 2pi menos 0.4205. Minus 0.4205. Nos da aproximadamente 5.8627 radianes.
27 radians. Pero recuerde, seno θ es igual a r, y debido a que y es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, si dibujamos el mismo ángulo de referencia en el tercer cuadrante, podemos encontrar una segunda solución donde el valor de la función seno sería negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 6. Entonces, si dibujamos el lado terminal aquí, nuevamente, el ángulo de referencia sería 0.4205 radianes. Este ángulo también tendría el mismo valor de función seno. Tenga en cuenta que las coordenadas, y en estos lados terminales serían las mismas. Entonces, para encontrar este ángulo, tomaríamos pi radianes y agregaríamos el ángulo de referencia. Entonces, diremos que x sub 2 es aproximadamente igual a pi radianes más el ángulo de referencia de 0.4205. Y ahora volveremos a la calculadora. Así que ahora tenemos pi plus 0.4205. Lo que nos da aproximadamente 3.5621 radianes. Entonces, estos son los dos ángulos en este intervalo que tienen un valor de función seno de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada de 6. Ahora necesitamos encontrar los ángulos donde el valor de la función seno sería positivo 1 dividido por la raíz cuadrada de 6. Entonces, de vuelta a la calculadora. Presionaremos el segundo seno, para el seno inverso, y luego positivo dividido por la raíz cuadrada 6. Ingrese, observe cómo esto nos está dando aproximadamente 0.4205 radianes. Que estaría en el primer cuadrante. Entonces diremos que x sub 3 es aproximadamente 0.4205 radianes. Ahora, esto no debería ser una sorpresa porque el ángulo aquí abajo en el cuarto cuadrante, que tenía el mismo ángulo de referencia tenía un valor negativo de función seno, así que si agregamos este ángulo aquí en el primer cuadrante con el mismo ángulo de referencia, la única diferencia es que el valor de la función seno sería positivo. Entonces ese sería este ángulo aquí. Pero y también es positivo en el segundo cuadrante, por lo que si dibujamos el mismo ángulo de referencia en el segundo cuadrante, podemos encontrar otra solución en este intervalo que tenga el mismo valor positivo de función seno. Entonces, el ángulo terminaría aproximadamente aquí, donde nuevamente, este ángulo de referencia, nuevamente, es 0.4205. La medida de este ángulo desde aquí hasta aquí sería pi radianes menos el ángulo de referencia de 0.4205. Entonces, nuestra cuarta solución sería aproximadamente pi menos nuestro ángulo de referencia aproximado de 0.4205. Y de vuelta a la calculadora una vez más. Entonces, tenemos pi y luego menos 0.4205. Lo que nos da aproximadamente 2.7211 radianes. 11 radians. Lo que significa que tenemos 4 soluciones para nuestra ecuación en el intervalo dado. 1, 2, 3 y 4. Espero que hayas encontrado esto útil.